Así que regresamos a Juan 18. Si tienen sus Biblias, Juan 18. La verdad es de que nosotros no evaluamos el pecado como Dios lo evalúa. Ahora, entendemos de que ciertos pecados son más horrendos que otros. El castigo para la mentira no es igual que el castigo para el homicidio. Por eso, al final del tiempo, Dios abrirá sus libros y juzgará a cada uno según sus obras. Cada persona recibirá un justo juicio en base a su pecado. Lo interesante es de que la forma que consideramos el pecado no siempre es igual a la forma que Dios lo considera. Por ejemplo, para darles una ilustración, si tú vieras a un judío muy religioso, muy devoto, dedicando su vida a hacer buenas obras, y luego ves a su lado a un homosexual que nunca ha ido a una iglesia, y te pregunto, ¿cuál es culpable del peor pecado? Yo me imagino que la mayoría de nosotros diríamos el homosexual. Pero no es un caso hipotético, es un caso real que encontramos en Mateo 11. Después de predicar y hacer muchos milagros en Galilea, eso es lo que Cristo dice a los judíos devotos que no creían en Él. Y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, comparto esto solamente para ilustrar esa verdad, de que muchas veces nosotros debemos cambiar de manera radical la forma que evaluamos el pecado. Obviamente cada pecado es horrendo, cada pecado nos condena al infierno. Pero debemos buscar tener una perspectiva divina sobre el pecado. Ahora, regresando a ese momento en Apocalipsis 21, cuando Dios abre sus libros y juzga a la humanidad, si me pueden acompañar rápidamente a Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, Dios nos da una lista de los pecadores que Él va a juzgar. Asesinos, adúlteros, idólatras, fornicarios. Y les pregunto, ¿cuáles de esos pecadores tú crees que va primero en la lista? Por decirlo así, cuando Dios está pensando en los hombres abominables que va a juzgar por su pecado, ¿qué pecado viene primero en la mente de Dios? Bueno, Apocalipsis 21, voy a leer desde el 6 para darnos un poco del contexto. Dice Apocalipsis 21, 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A quiénes menciona primero? Los cobardes. O sea, pone a los cobardes primero antes que los hechiceros, antes que los fornicarios, los homicidas. ¿Te sorprende esto? A mí me sorprende. A mí me da temor, ¿no? Porque yo lucho con eso, yo Josías, o sea, soy cobarde. A veces estás en la calle y no hablas. Nos callamos cuando debemos hablar de Cristo. Y Dios nos está mostrando aquí cuánto odia, cuánto aborrece el pecado de la cobardía. Cristo dice en Mateo 10, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo repite esa verdad en 2 Timoteo 2, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y creo que este contexto nos ayuda a comprender el relato que vamos a estudiar en esta mañana acerca de la cobardía de Pedro, que niega 3 veces al Señor Jesucristo.
Estamos en Juan 18, versículo 15. Vamos a estudiar Juan 18, 15 al 27. La negación de Pedro se presenta como el pecado más horrible, más terrible que un creyente pueda cometer. Que Pedro abandona a Cristo y niega que le conoce en su momento de más necesidad. Se presenta como algo inconcebible. Y algo increíble, de manera tan magistral, lo que Juan hace es de que toma ese relato de la negación de Pedro, lo divide en dos y al centro inserte una anécdota acerca de la valentía de Cristo ante Anás, el hombre judío más poderoso de su época, creando lo que llamamos un quiasmo, ¿no? Un sándwich lógico, donde en los panes tenemos la cobardía de Pedro y al centro tenemos la carne de la valentía de Cristo. Es decir, que Cristo está desafiando a los hombres más poderosos de su época, desafía a Anás, a Caifás, a Pilato, todo en este capítulo. Cristo está lleno de valor, de valentía, buscando morir en la cruz para salvarnos, desafiando al mundo entero cuando le ataca. Vemos la valentía, valor de Cristo y luego Pedro se derrite ante una muchacha y niega que es un seguidor de Cristo. El contraste no puede ser más grande, ¿no? Nos guía a adorar a nuestro Cristo, a asombrarnos de su valentía, que por amor a nosotros enfrentó al mundo entero para morir por nosotros. Y el reto para nosotros no solo es adorarlo, sino imitarlo, ser valientes como Él, confesarle con valentía, desafiando al mundo entero si fuese necesario. El bosquejo va a ser muy simple, simplemente la cobardía de Pedro y la valentía de Cristo. La cobardía de Pedro y la valentía de Cristo. Vamos a leer el texto, comenzando con Juan 18, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Como siempre, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender este texto. Y no solo esto, sino que nos dé la fuerza y el poder de ponerla en práctica. Queremos ser valientes como nuestro Señor Jesucristo. Queremos siempre confesarlo, siempre adorarlo. Y somos tan similares a Pedro a veces, que nos callamos cuando debemos hablar. Y nuestras palabras y también nuestras acciones, nuestros pensamientos. Cada vez que pecamos estamos negando que somos los discípulos de Cristo. Y pedimos que nos limpies, Padre, que nos perdones y nos ayudes a crecer en nuestro celo por ti, crecer en nuestra valentía por seguirte todos los días de nuestras vidas.
Así que pedimos que nos ayudes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Ya hemos hablado varias veces de que el propósito del escrito de Juan, según Juan 20:31, es exaltar a Cristo para que nosotros creamos en Él y así tengamos vida eterna. Y Juan en particular enfatiza las últimas horas de Cristo, comenzando en el aposento alto, luego la oración sumo sacerdotal, el tiempo en el huerto, el arresto en los juicios. Solamente esas últimas horas de su vida. Recuerden que la vez pasada, en el párrafo anterior, los soldados, cientos de soldados, vienen al huerto para arrestar a Cristo. Y Cristo es quien toma la iniciativa, salió a su encuentro y les pregunta a quién buscáis. Cristo se adelantó en frente de sus discípulos para protegerlos físicamente. Y vimos de que esta acción de proteger físicamente a sus discípulos es un reflejo que demuestra la actitud de Cristo, que también nos protege eternamente de la ira de Dios, porque Cristo se adelantó en frente de nosotros para morir en la cruz y así protegernos de la ira de Dios. Es realmente increíble ver la valentía de Cristo de buscar morir en la cruz de Calvario. Y hoy, ahora tenemos el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo frente a Anás. Anás, probablemente el judío más poderoso de su época. Y en contraste a esa valentía de Cristo, vemos la cobardía de Pedro. Comencemos con el versículo 15, la cobardía de Pedro. Dice que seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Recuerdan que todo ese grupo de soldados y alguaciles arrestaron a Cristo y luego lo llevan a la casa de Anás. Anás es el suegro de Caifás y Juan llama a los dos sumos sacerdotes. Recuerdan la vez pasada que les expliqué de que el sumo sacerdocio era un puesto de por vida. Entonces, aunque el procurador romano Gratus votó a Anás, el pueblo judío seguía llamándole sumo sacerdote. Bueno, entonces llegan a la casa de Anás y dice que solamente 2 discípulos les seguían. Es decir, que 9 apóstoles ya han abandonado. Uno completamente se apostató. 2 le siguen. ¿Quiénes son los 2? Bueno, Juan dice que era Simón, Pedro y otro discípulo. Y pues esto es Juan siendo humilde, no quiere mencionar su nombre porque ese otro discípulo a quien Cristo amaba es el único que queda con Cristo hasta la cruz y recibe a María como su madre. Todos los demás le abandonan. Y tal vez para ilustrar más claramente de que tiene que ser Juan, solamente tendríamos que preguntarnos si hubiera sido bien que Juan no mencionara el nombre del otro. O sea, pensamos, por ejemplo, de que era Jacobo el que se quedó allí con Jesús, el hermano de Juan. Y se queda allí y es fiel, el único discípulo que es fiel hasta el final. Y Juan no menciona que es su hermano Jacobo. O sea, sería grosero no mencionarlo. Entonces, Juan, simplemente siendo humilde, no menciona su propio nombre. Decide, pues, no exaltarse. Entonces tenemos a Pedro y Juan que siguen a Cristo hasta la casa de Anás. Y otro dato es de que dice que el otro discípulo, es decir, Juan, fue conocido por el sumo sacerdote, por su familia. Y algunos luchan por entender esto. ¿Cómo es de que un pobre discípulo puede tener una conexión como con el sumo sacerdote? Unos escépticos dicen que eso es imposible porque ven a Juan como un nadie. ¿Cómo es de que un nadie puede conocer al hombre más potente de su época? Bueno, es de que Juan no era un nadie. La gente que piensa esto mal interpretan a Hechos 4:13, que es el momento cuando los fariseos dicen que Juan y Pedro eran sin letras y de vulgo, ¿no? Pero hay que pensar un poco en el contexto de esa afirmación. ¿Son fariseos arrogantes, orgullosos? Que cuando dicen que Pedro y Juan eran sin letras, no era de que Juan era de la calle y analfabeto, sino de que están diciendo
de que los apóstoles no habían estudiado en sus seminarios, en sus escuelas. No habían estudiado la teología judía con los demás fariseos. Obviamente Juan no es analfabeto, escribe el libro y tampoco es pobre. O sea, viene de una familia que tiene un buen negocio. Recuerdan en Marcos 1:20, cuando Cristo llama a Pedro, de que Pedro deja a su padre y los jornaleros ahí en el barco. Entonces no sabemos cómo hubo esa conexión, pero la familia de Juan y la familia del sumo sacerdote se conocen, de tal manera que la portera conoce a Juan y le deja entrar. La palabra ahí patio, que le dejan entrar en el patio, indica un patio grande. Esto es lógico. O sea, Anás es el líder de una religión falsa que robaba a la gente, que devoraba a las casas de las viudas. Entonces, obvio, tenía su casa grande con su patio grande. Ahora, 16, Juan entra, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Juan sale y deja que Pedro entre con él. Obviamente están guardando la puerta, todos están en alerta alta, hay soldados, hay alguaciles, mucha gente, entonces no están dejando entrar a cualquiera. Entonces Juan va, habla con la portera y Pedro entra. Ahora se pone complicado en el verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Ahora la criada portera, en mi introducción la llamé una muchacha. No sabemos exactamente cómo era su edad, seguramente no tenía 7 años. Pero la palabra griega que se usa aquí, o sea, literalmente es una niña esclava, tal vez tenía 18 años. El problema es de que la palabra griega, niña, también se usa para mujeres de otras edades. Yo lo veo similar tal vez a la forma que ustedes usan la palabra joven. Yo recuerdo en los primeros meses que estoy aprendiendo español, sé algunas palabras, estamos en un restaurante con una familia de aquí y el hermano llama al mesero, dice, joven. Y luego viene el joven y tiene canas. Y yo como que, pensé que entendía la palabra joven. Pero sí, o sea, el punto es de que la portera, la joven portera, que a lo mejor tenía 20, 25 años, pregunta a Pedro, oye, tú eres un discípulo de este hombre, ¿no? Tú eres uno de sus discípulos. Ahora, otro dato interesante es de que tanto en griego como en español, pero tal vez un poquito más concreto en griego, hay 2 maneras de hacer una pregunta. Una manera espera una respuesta positiva y otra espera una respuesta negativa. Si la niña pregunta esperando una respuesta positiva, sería básicamente una acusación. Tú eres de sus discípulos, ¿cierto? O sea, esperando una respuesta positiva. Esperando una respuesta negativa sería menos amenazante. No eres de sus discípulos, ¿verdad que no? Y así pregunta la criada a Pedro, gramaticalmente esperando una respuesta negativa. ¿Verdad que no eres un discípulo de él? Y Pedro dice, ¿verdad que no? No lo soy. También dice lo mismo en el versículo 25. Pedro, lleno de cobardía, dice, no lo soy. Uk emi, que tal vez en el original se ve el contraste un poco más fuerte con el párrafo anterior. Recuerdan de que en el texto anterior vimos que un ejército de soldados viene, cientos de hombres con linternas, con armas, se acercan a Cristo y Cristo, lleno de valentía, se adelantó, les pregunta, ¿a quién buscáis? Y cuando ellos dijeron a Jesús Nazareno, Cristo no responde, ¿quién? No lo conozco, ni quién sabe, no sé, tal vez en Galilea donde vive, ¿no? No, o sea, ellos preguntan, ellos dicen, buscamos a Jesús Nazareno, y él responde, yo soy, ego eimi. Y la niña pregunta a Pedro si es discípulo, y él responde, uk eimi, no soy. O sea, Cristo dice, yo soy, pero dice, no soy, negando a
Cristo por completo, ¿no? Y es fuerte porque Pedro, lejos de arriesgar su vida por Cristo, o sea, si pensamos en lo que Pedro debía hacer, está en el patio donde están interrogando a Cristo, debía estar ahí abogando a favor de Cristo. Debía decirle a Anás, oye, esto es ilegal, no puedes tratar a un hombre así, ¿dónde están los testigos? Lejos de arriesgar su vida por Cristo, lejos de cumplir lo que había dicho a Cristo hace un par de horas, daré mi vida por ti, Jesús, aunque todos te negaren, yo daré mi vida por ti. Lejos de mostrar valentía por Cristo, cuando una criada le pregunta si es un discípulo, contesta, no, no lo soy. Qué triste, qué feo. Y se pone, yo creo, aún más feo cuando prestamos atención a otra palabra interesante, es la palabra también. Que ella pregunta, ¿no eres también un discípulo? O sea, pensemos en lo que está pasando. Juan entra, luego sale para agarrar a Pedro y entran los dos y la criada pregunta, ¿tú, Pedro, no eres también un discípulo? Yo creo que no hay otra manera de interpretar ese también fuera de ver que la criada sabe que Juan sí es un discípulo y Juan no lo niega. Entonces Pedro no está solo en esto. Tiene un compañero que está confesando a Cristo como su Señor y cuando ella le pregunta a él, Pedro dice, no, yo no. O sea, él sí, pero yo no. Es fuerte, es feo. Hay que recordar de que, bueno, uno podría decir, por lo menos mejor que los 9 que no están presentes. Pero la verdad es que al final de cuentas, al final de este día viernes, todos los discípulos, incluyendo a Juan, van a abandonar a Cristo de alguna manera, ¿no? Cristo dijo en Mateo 26, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos fallaron a su Señor. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es tiempo de la Pascua, es decir, primavera, entonces claro, hacía frío. Jerusalén también está sobre un monte, 2.500 pies, que sería más o menos 750 metros. Entonces hay viento, hace frío y entonces hacen un fuego, una fogata, que tal vez es una implicación teológica también. Recuerden que en el párrafo anterior Juan enfatizaba lo oscuro que era, que arrestaron a Cristo en las tinieblas y tenían que traer linternas y antorchas. Y ahora Juan comenta que es frío. Y lo que vamos a ver también aquí es de que el amor de Pedro se ha enfriado. Y va a ser frío básicamente hasta el amanecer del día domingo cuando Cristo resucita.